Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos los que están del otro lado conectados. Para mí es un placer estar con ustedes. Es un placer estar junto a Juan Manuel Ramos Rama. Para que ustedes tengan una idea, es uno de los veterinarios de los cuales más hemos aprendido nosotros acá en Argentina sobre varias cosas, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo, ¿sí?, de equipos de trabajo. Así que me parece que es un honor que esté aquí con nosotros. Vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo y vamos a tratar de ir generando las preguntas a medida que se va desarrollando. La idea de estos 3 módulos es compartir con ustedes nuestra experiencia y cuál es nuestra definición de cómo llevar adelante programas de reposición, ¿sí? Y quiero que se graben este concepto, porque los que trabajamos en esta área específica, trabajamos en lo que es la reposición del ganado adulto, ¿sí? Muchas veces no tenemos no terminamos, ¿sí?, de ver la importancia que tiene nuestro trabajo. Entonces muchas veces esta foto me permite ponernos en contexto, ¿sí? Todos los que trabajamos en esta área, si ustedes tienen un tambo de 1000 vacas adultas y son muy eficientes, van a tener al menos 1000 animales, 1000 hembras, ¿sí?, que no están produciendo leche y que su único objetivo es sobrevivir y crecer de forma tal de poder expresar todo su potencial genético para reemplazar a estos animales, ¿sí? Entonces presten atención, ¿sí?, que hay un montón de cosas que naturalmente ustedes hacen en sus sistemas de producción y que definen la relación que existen entre estos 2 grandes grupos de animales dentro del tambo. Animales de lactancia mayor a 0, o sea, vacas que están produciendo leche en su gran parte, vacas que no están produciendo leche, como es el periodo de seca y preparto, y el resto de los animales jóvenes. ¿Qué relación existen entre estas 2 categorías? Imagínenselo como un gran tanque de agua. Este tanque de agua, que es el tanque de vacas adultas, se vacía sistemáticamente, mes a mes, por pérdidas que se producen por muertes y por ventas. Para que ustedes tengan una idea, los tambos de alta producción aquí en Argentina y lo que he visto en Uruguay, los valores son similares, pierden al menos entre el 30 y el 35% de sus vacas adultas en un periodo de 12 meses. Quiere decir que si ustedes tienen 100 vacas, ¿sí?, en un periodo de 3 años se quedarían sin vacas adultas, o sea que la población original de vaca desaparece. Y la única forma de reemplazar esas vacas adultas es con animales jóvenes que vayan entrando. Entonces, la relación, en primer lugar, de qué forma yo puedo alimentar este pedazo del tanque, ¿sí?, de la historia, son los animales jóvenes, generando la mayor cantidad de partos en mis animales adultos. A su vez, logrando que esta mayor cantidad de partos sean hembras. Entonces, la relación entre semen sexado, cantidad de partos, reproducción, definen en gran parte lo que es la reposición. Ahora, ¿y cuál es la principal relación que existe entre esta parte de lactancia 0 y lactancia mayor a 0? La edad del primer parto, la capacidad de sobrevida que ustedes logren sobre esta categoría, ¿sí?, y la eficiencia reproductiva. Los 2 factores, o sea, cuántos animales llegan vivos y cuál es su tasa de crecimiento y cuán eficientes son en la reproducción, va a definir la velocidad con la que esta categoría de lactancia igual 0 pasa a lactancia mayor a 0. Entonces siempre me parece interesante arrancar de aquí, porque criar ternero no significa ver cómo hacemos que sobrevivan los primeros 60 días para lograr, significa mucho más que eso. Y si nosotros no entendemos que la única posibilidad de tener más animales jóvenes es siendo más eficiente en la reproducción, y la posibilidad de tener más animales adultos va a estar muy explicado por la eficiencia de mi sistema de reposición, no termino de entender mi sistema. Entonces, la primera imagen que siempre nosotros tenemos grabado al momento de trabajar es la importancia de nuestro trabajo, ¿sí? Ahora, claro, hasta acá estamos de acuerdo, ustedes me dicen, bien, Carlos, perfecto, mi trabajo es sumamente importante, impacta. Ahora, ¿cómo hago para ser eficiente? Bueno, vamos a acá sí concentrarnos en qué podemos hacer en los primeros 60 días. Vamos a concentrarnos en los primeros 60 días porque esto es lo que tiene un impacto muy, muy grande en todo el periodo de reposición. Y dentro de estos primeros 60 días hay 4 actividades o áreas donde ustedes pueden concentrarse para lograr aumentar las chances de éxito de su sistema. Una de las áreas son los cuidados neonatales,
o cuidado del recién nacido. Otra área importante es el ambiente que ustedes les den a los animales recién nacidos y sobre todo los primeros 15 días. La tercera pata del sistema es la alimentación. Y la última pata del sistema es la salud. ¿Por qué lo pongo en este orden? No es aleatorio, sino que si realmente nosotros somos buenos en lo que es cuidados neonatales, somos buenos generando un ambiente limpio, seco, desinfectado bajo nuestras condiciones, y somos prolijos y sabemos qué tenemos que tener en cuenta con respecto a la leche, vamos a, la salud, ¿sí?, como tal, va a pasar a ser uno de los eslabones menos importantes para lograr el éxito. O sea, no la salud es sumamente importante, pero trabajar solo en protocolo de tratamiento y control de enfermedades no suele ser la principal herramienta. Entonces van a ver que este curso que hemos desarrollado trata de recorrer estas cuatro áreas específicas que van a definir. ¿Y por qué es importante tener áreas? Porque uno necesita concentrar sus ideas hacia algún lugar. Uno debe saber que si se concentran en estas 4 áreas, no hay muchas cosas que se escapen de aquí. ¿Qué vamos a hacer en este primer módulo? Trabajar en esto que es los cuidados neonatales. Vamos a hablar durante todo el resto de la jornada de hoy en qué tengo que hacer yo para lograr buena tasa de parto, o sea, partos saludables, de terneros viables, y qué tengo que hacer en mis primeras 24 horas de vida, en las primeras 24 horas de vida del ternero, para garantizar la sobrevida. Entonces, definamos primero el objetivo, ¿sí? Nosotros vamos a armar un programa de reposición. ¿Cuál es el primer objetivo? Que las terneras sobrevivan. ¿Cuál es el segundo objetivo, igualmente importante? Que crezcan. Y que crezcan no de cualquier forma, no lo vamos a ver hoy, pero cuando hablemos de alimentación lo vamos a ver, que el crecimiento, ¿sí?, y puntualmente el crecimiento en alguna etapa específica de la vida de la ternera, va a condicionar la capacidad productiva de la misma. Hoy nos vamos a enfocar en sobrevivir. ¿Qué podemos hacer para que esta ternera aumente, tenga altas chances de éxito al momento del nacimiento para pasar esos primeros 60 días? Entonces, de los objetivos generales, yo le voy a mostrar valores objetivos del 25% de los mejores tambos que nosotros analizamos en Argentina, ¿sí? El 25% de estos mejores tambos logran una transferencia de inmunidad pasiva del 90%, o sea, 90% de las terneras que nacen y que son sangradas entre el día 3 y el día 5, tienen al menos 5,2 gramos por decilitro de proteínas totales o 8,3 grados Brix, o sea, están consideradas correctamente calostradas. Estos establecimientos, que es solo el 25%, logra un 3% de mortalidad a lo largo de varios años. Ganancia de peso de 750 gramos con extremo cercano a los 900 gramos. Permanencia en el área de crianza a 60 días. Consumo de alimento de 1 kilo y peso a la salida alrededor de los 75 kilos. O sea que estos son como valores de oro que inclusive año tras año van mejorando. Hoy es muy, no sé si muy común, pero es mucho más frecuente encontrar ganancia de peso cercano a los 800 gramos, consumo de alimento a la largada de alrededor de 1,5 kilos a los 60 días, y peso de salida el equivalente al 2,5 del peso de ingreso. ¿Okay? Todo eso lo vamos a ver en el próximo módulo, pero lo que quiero que tengamos en claro cuáles son los objetivos hacia dónde podemos apuntar con nuestro programa de reposición. Bien. Y como queríamos ir de lo general a lo particular, volvemos a lo general. Nosotros trabajamos aquí y el módulo de crianza se va a enfocar aquí, que es qué pasa una vez que la ternera nazca. Pero nadie puede llevar adelante un programa de crianza si no entiende que ese programa de crianza arranca con el parto de esta vaca y que el parto de esta vaca arranca con la forma en la que esta vaca se secó. Y pueden ir más atrás, de la forma en que esta vaca llegó al secado, ya sea con exceso de estado corporal, falta de estado corporal, va a depender en gran parte del manejo reproductivo y la nutrición de estos animales. Entonces es muy importante que lo englobemos y tengamos claro que para tener un buen programa de crianza necesitamos tener un buen programa de secado, que incluya la evaluación del estado corporal, un adecuado programa de vacunación para lograr la transferencia de inmunidad de la madre a la hija, un adecuado control de enfermedades de laburo, mastitis, y un cambio específico de la dieta. El ingreso a preparto, igualmente importante, y el parto en sí mismo, ¿sí? O sea que, si nosotros pensamos, decir, bueno,
la verdad que me interesa tener muerte alrededor del parto no mayor al 5%, no lo voy a hacer, no voy a definir el éxito de esa actividad por lo que yo haga en el momento del parto. El éxito de la mortalidad perinatal va a depender de cómo yo desarrolle todo lo previo al parto. Y si bien podríamos dar una charla solo de esto, de qué condiciones tener en cuenta para que una vaca tenga altas posibilidades de tener un parto viable, no es el objetivo de este curso, pero sí es el objetivo que ustedes empiecen a grabarse que todo lo tienen que ver desde un aspecto mucho más general. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. Hoy solo vamos a hablar de esta parte que es parto y cuidados neonatales, ¿sí? El calostrado, la desinfección de ombligo, el registro correcto, ¿sí? Luego en el segundo módulo vamos a ir a nutrición y ambiente, y en el tercero vamos a estar recién en la parte de salud. ¿Okay? Entonces, avancemos con lo que tiene que ver con la actividad de hoy. ¿Ok? Cuidados neonatales, ¿sí? Y cuando hablamos de cuidados neonatales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a, bueno, ¿qué hacemos, ¿sí? Alrededor del parto, del nacimiento de ese ternero? ¿Y cuáles son las actividades que van a definir el éxito de mi programa? Bueno, esto es hoy nuestro fundamento, ¿sí? Cuando ustedes empiecen a buscar y a leer gente que va trabajando sobre la reposición de terneras, ¿sí? Casi todos los trabajos apuntan a lograr la mayor transferencia de inmunidad al momento del parto, con el menor desafío bacteriano que se pueda. Y ahí es donde se nos empieza a complicar a nosotros, en Argentina, en Uruguay, porque, claro, para los gringos es bastante más fácil, o inclusive en tambos que ustedes tienen en Uruguay, que tenemos en Argentina bajo techo, también es más fácil lograr esto, que es que el ternero nazca en un lugar limpio y seco y que podamos tener un control ambiental. Hoy, un programa de cuidados neonatales implica lo muy nombrado, como siempre, que es el calostrado, la desinfección del ombligo, la permanencia del ternero las primeras 24 horas en un ambiente limpio, seco y desinfectado. Pero creo que hoy ya tenemos que empezar a hablar, que no podemos permitir que hacer todo este trabajo y que los terneros nos nazcan en el medio del barro o en ambiente altamente contaminado. Entonces tenemos que empezar a desafiarnos y tenemos que ver de qué forma logramos áreas de parto que puedan ser controladas por parte nuestra, ¿no? Y ese es el primer tema que vamos a hablar. No sé, Luchi, cualquier cosa ustedes me cortan, si hay alguna pregunta, algún tema. Hay preguntas un poquito de más adelante, así que aprovecho para decir que ya lo vamos a ir hablando. Exclusivamente de calostrado y de manejo de tuberculosis. Bien, 10 puntos. Entonces, sigamos con esto que son la primera parte de los cuidados neonatales. ¿Qué imagen quiero? Si ustedes me preguntan qué me gustaría que ustedes se lleven a su casa, son conceptos e imágenes de las cosas que sabemos que funcionan. Si ustedes son los dueños de las vacas y tienen que elegir si la vaca que está pariendo de ustedes es la negra o es la blanca, seguramente ustedes van a decir, mira, yo la verdad que prefiero que la vaca que la mía, si tengo una sociedad, que la mía sea la negra y la de mi socio sea la blanca que está aquí atrás. No sé si alcanzan a ver la diferencia, pero la única diferencia entre esta vaca más negra y esta vaca más blanca y esta más negra es que esta le dimos la oportunidad de parir en un corral de parto en el cual yo puedo controlar las condiciones. Después vamos a ver por qué las puedo controlar, pero la principal variable es porque es un espacio reducido. Al aire libre es muy difícil. Usted imagínense que los prepartos tienen entre 40 y 50 metros cuadrados por vaca. Si tenemos 100 vacas, son un montón de metros que por más que le pongamos maquinaria y demás, es difícil de controlar cuando llueve, por ejemplo. Entonces estas son fotos de distintos, fíjense del año, ¿sí? Estos fueron de los primeros corrales de parto que trabajamos, 2008, esto es más viejo todavía. Entonces, este concepto que hay que trabajarlo, no es tan fácil, no es decir, bueno, hoy armo un corral de parto, hay que saber cómo armarlo, saber cuáles son las limitantes, entrenarnos para manejar esto. Estas 3 fotos que ustedes ven aquí, es una adaptación de esto, que sí van a encontrar mucha data en la bibliografía, que son las maternidades que han desarrollado en Freestone.
Los Fristol tuvieron la necesidad imperiosa por el tipo de sistema que tenían, donde había camitas individuales por vaca, de armar un lugar donde paran los animales. Bueno, y de ahí viene el concepto de un lugar para poder controlar el ambiente. ¿Okay? Acá les vamos a mostrar distintas fotos, ¿sí? De distintas maternidades. Estas son en Argentina, esto es en Uruguay. Este es un recibidor de terneros. Fíjense que en este caso es todo colectivo. Las maternidades son colectivas, el recibidor de terneros es colectivo, la guachera es colectiva. Puede haber colectivo, individual, eso no cambia para nada el éxito de esta metodología. Estos son corrales de parto en Uruguay, ¿sí? Lo que ven aquí atrás son vacas que están en el preparto, y cada uno de estos son distintos corrales de parto en el cual la gente fácilmente puede meter los animales, ¿sí? Y permitir que desarrolle el parto en un lugar cómodo. Acuérdense que las vacas necesitan lugares blandos para echarse, y un lugar donde yo puedo tener controlado, por ejemplo, la presencia de placenta, materia fecal y demás. ¿Okay? Esto es en Córdoba, ¿sí? Totalmente distinto, otra zona del país. Fíjense que es el mismo concepto de maternidades. Ahí creo que el video se activó. Después vamos a ver pro y contra y defectos de los desarrollos. Esta maternidad tiene algún defecto, pero ellos logran, ¿sí? Un 80% de partos dentro de esta maternidad. ¿Okay? Y logras esto, que el ternero cuando salga va a caer en un lugar con una tasa de contaminación mucho, mucho más baja. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿por qué nace este concepto de maternidad y para qué lo hacemos? Bueno, el principal objetivo de una maternidad es disminuir la mortalidad perinatal, porque yo logro mejores procesos de control, minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades, sobre todo ¿para quién? Brucelosis. O sea, brucelosis, la tasa de transmisión de brucelosis a través de la placenta es tremenda. La única forma de yo garantizar la eliminación de la placenta del medio es a través de la eliminación del brucelosis del medio, eliminación de esa placenta. Pero no es tan común que un establecimiento tenga brucelosis. Sí es común que un establecimiento tenga salmonela, y que tenga salmonela en forma esporádica a lo largo del año. ¿Cuál es el principal reservorio de salmonela en nuestro establecimiento? Las vacas adultas. Y las vacas adultas, cuando sufren procesos de estrés muy importantes, como el parto, se vuelven en grandes eliminadoras de salmonela. Entonces, si yo puedo controlar ese ambiente, puedo disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades alrededor del parto. Garantizar una transferencia de inmunidad pasiva, si el ternero no sufre hipotermia, si el ternero no recibe un desafío bacteriano elevado, esto va a garantizar o favorecer la transferencia de inmunidad. Disminuir la mortalidad y la morbilidad de la crianza, y disminuir el riesgo de transmisión de todas las enfermedades en general, ¿sí? Entonces es un concepto que para nosotros es relativamente nuevo, y al cual en los últimos años uno ve que empieza a haber cada vez más información, ¿sí? Sobre este tipo de las adaptaciones de estos conceptos que eran más para sistemas bajo techo a sistemas al aire libre. ¿Okay? Carlos. Entonces, ¿pero qué tengo que tener en cuenta? Le voy a mostrar dos diapositivas más sobre maternidades, pero me parece que es importante para dejar claro algunos conceptos. Es que hay comportamientos de los bovinos que están bien estudiados y que ustedes cuando se los nombren los tienen súper grabados, que explican por qué algunas maternidades fallan y por qué algunas funcionan, ¿sí? ¿Qué hace una vaca al momento del parto? ¿Sí? Las vacas tienden a separarse o a esconderse. ¿De qué depende que se separen o que se escondan? Que tengan posibilidad de alejarse. La vaca, si bien siempre va a tener una cierta contacto, y sobre todo contacto visual con su grupo, va a tender a alejarse al momento del parto. La vaca no pudiera alejarse, y ustedes, por ejemplo, ponen un fardo o ponen algo, las vacas van a tender a parir atrás de ese lugar, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Y porque lo que tratan de buscar es evitar disturbios durante el parto, ¿sí? Tratar de un parto lo más normal posible, es solo supervivencia. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque nosotros la información que tenemos son, como les mostré, de distintas universidades, pueden buscar de cualquier parte del mundo, la mayoría son bajo techo, ¿sí?
Carlitos. Hay algunos trabajos interesantes, Carlos. que algunas maternidades han funcionado mejor que otras, y todas tienen que ver con el nivel de interacción humano-animal que hay al momento del parto. La vaca, la verdad que le gusta estar bastante más sola de lo que nosotros pensamos al momento del parto, ¿sí? Entonces hay medidas, hoy sabemos que necesitamos entre 14 a 18 metros cuadrados por vaca. Nosotros usamos un número un poco más grande, estamos más cerca de los 20 metros cuadrados por vaca que pare en un momento determinado. Esto quiere decir que si yo tengo 100.000 partos en el año y tengo 100 partos en el mes, por lo tanto tengo alrededor de 3, 4 partos por día, yo tengo que armar un corral de parto que me permita cubrir el pico máximo de parto diario. Y ya tengo que armar un corral de parto para 5 o 6 vacas. ¿Okay? Carlos. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? ¿Sí? No. Este es un trabajo muy interesante que lo que hizo es ver, tomar estos conceptos que les mostré anteriormente sobre cómo se comportan las vacas, y lo que observaron es que cuando en una maternidad colocan las vacas bajo techo, pero le dan refugio, las vacas tienden a parir dentro del refugio de día, cuando hay movimiento, y es indistinto de día o de noche. ¿Okay? Entonces, eso era el primer concepto sobre los cuidados neonatales. Tenemos que usar nuestra imaginación, como buenos latinos que somos, para garantizar. Carlitos, una pregunta. Perdón. Tenemos preguntas sobre las camas antes de que te cambies de tema. Perfecto, voy a bajar el volumen. Primero preguntaban si eran de arena. Bueno, ahí pusiste que había de arena, de acerrín, no sé si querés hablar de qué otros tipos de camas. Y la otra pregunta es cada cuánto se cambian esas camas. Bien, buenísimo. Miren, esta es la cama más frecuente de encontrar al aire libre. Son camas de arena, ¿sí? Esta arena se renueva 2 veces por año, y hay que armar un colchón de arena de unos 40 centímetros al principio, y diariamente se va extrayendo la materia fecal o las placentas, ¿sí? Nosotros bueno, después la otra cama que van a ver, sí tenemos experiencia, pero no al aire libre, con cama de paja, funciona muy bien. El volumen a manejar de cama de paja es más grande, pero son las dos camas que más experiencia hay. Y si ustedes buscan en la bibliografía datos de cama, van a encontrar sobre arena y paja de trigo o alguna gramínea, son las dos más comunes. Nosotros tenemos mucha más experiencia en camas de arena. Inclusive Luchi, creo que vos sos la que más experiencia tiene con cama de paja, ¿no? Cama de paja, pero siempre con techo. Normalmente tenemos corrales de parto con un pedazo, como el que se ve ahí, con un poco de techo. Ahí se pone cama de paja y en el resto del corral ya no. Acá preguntan si en partos estacionados también se renueva la cama 2 veces al año. Sí, en parto estacionado, que es el modelo de la foto que yo le mostré de Uruguay, eso era por cada parto, cada ventana de parto. En cada ventana de parto se renueva todo. Teniendo la precaución de sacar las placentas, principalmente sobre arena. Exacto. Ahí lo puedes hacer 2 veces al año. Hay que tener en cuenta eso. Y con cama de paja quizás se termina renovando un poco más por la cuestión de que se humedece más. Sí, la cama de paja tiene una frecuencia muchísimo más alta. Sí. La arena, a ver, ¿cuál es el límite que tenés acá? Que vos necesitas tener un colchón que te permita que el animal esté cómodo. Esto te debería permitir que vos te arrodilles y no te golpees la rodilla, que no se te humedezcan, o sea, eso tiene que estar en muy buenas condiciones. Las placentas hay que retirarlas, las bostas hay que retirarla. En la experiencia de Uruguay nuestra nosotros terminaba la ventana de parto, se renovaba la arena en condiciones normales. ¿Qué puede pasar? Que en algún momento empiecen a ocurrir muertes muy cercanas al parto, úlceras de abomazo en las primeras 24 o 48 horas, y eso tiene que ver con contaminación de coliforme. Uno de los lugares que deberían evaluar
es la cama de esta maternidad. Disculpe. Bueno, ahora ya con el mate es más fácil. No sé, Luchi, si hay alguna pregunta más. Una acotación, Carlos, que me parece que vale la pena hacerla. Cuando se habla de cama, ahí vi en el chat el tema de poner fardo. Quisiera que hicieras algún comentario de eso, que me parece que es importante. De hacer cama de fardo, de fardo de pradera o de fardo que creo que se están refiriendo a eso. Creo que no están hablando de fardo de paja. ¿Se entiende? Bien, siempre que usen una fibra vegetal distinta a una gramínea encañada, van a tener una cama de menor eficiencia, digamos. Si van a usar una cama, idealmente es una gramínea, lo más encañada que puedan. Funciona muy bien la cáscara de maní, en eso tenemos muy buena experiencia. Funciona muy bien la paja de trigo, funciona muy bien moa. No funcionan las camas de pastura consociadas, no son tan buenas. Generalmente siempre van a poner alguna cama de paja porque tienen techo, ¿sí? Si no, al aire libre esto no es recomendable. Ahora, dale, Sergio. No, yo lo que te diría que vamos a tener que ir avanzando, Luli, porque ya vamos en 25 minutos casi, para darle un cierto ritmo, si no nos vamos a quedar en los primeros 25 minutos de presentación. Sigamos ahí conceptualmente, entonces, esta foto que ustedes ven aquí, si ustedes me dicen, Carlos, bueno, ¿de qué se tratan los cuidados neonatales? Hay que cumplir estas 5 fotos que tenemos aquí. Un buen corral de parto, un buen lugar para el procesamiento del calostro, y van a ver el video que habíamos mostrado del corral de parto, estas instalaciones para que las personas puedan trabajar correctamente. Fíjense cómo acá el operario tiene su manga, su cepo, que atrapa solo al animal. Tiene todas las herramientas necesarias como para poder atender, a asistir un parto o juntar el calostro, ¿sí? Una máquina individual de parto, y todos los utensilios necesarios para realizar un ordeño correcto, ¿sí? Pre-dipping, post-dipping, secado. Necesitan un descongelador de calostro. Esta es una herramienta súper valiosa dentro de cualquier programa de calostrado dirigido, porque el calostrado sabemos que se afecta cuando la temperatura supera los 50 grados, un banco de calostro correctamente identificado, y todo esto dentro de un programa de mejora continua, ¿no? Hoy, por ejemplo, esta persona no junta más en botellas, junta en bolsas. Esta persona ahora ya no tiene más una máquina individual, sino que tiene una línea alta donde puede ordeñar 2 o 3 vacas, y un lugar donde colocar el ternero recién nacido. Estas son las instalaciones necesarias para tener una maternidad con todas las condiciones como para poder atender adecuadamente los partos y poder cubrir las necesidades de los terneros, ¿sí? Fíjense, en este caso es la misma maternidad que se le puso una línea alta. Esto es otra maternidad que cumple las mismas condiciones. Un lugar donde atender los partos, un lugar donde procesar el calostro, esto implica un freezer, un descongelador de calostro, y un lugar donde colocar los terneros. Esta imagen la van a ver repetidamente. Fíjense, esta es otra maternidad con lo mismo, un corral de parto, un lugar para colocar los terneros, un lugar donde ordeñar a las vacas, siempre con mangas que tengan puertas laterales por si una vaca se cae, con cepos que se permitan encepar solo a una vaca, con banco de calostro con adecuada identificación. ¿Okay? Entonces, esto con respecto al primer punto sobre los cuidados neonatales. Vamos. Un tema ahí con respecto al primer punto. ¿Okay? Carlitos. Sí, Luchi. No, preguntan con respecto al primer punto y las camas que conviene, que hay algo con respecto a la calidad de leche y a las células somáticas, ¿qué se recomienda? Arena, arroz, paja. Mirá, el tiempo de permanencia de las vacas en la cama es muy corto, no deberían estar más de
6, 8 horas, 12 horas, o sea que el impacto que vos tenés ahí es muy bajo. De todo lo que es más fácil de controlar, de hecho la única muestra objetiva que nosotros podemos hacer en el laboratorio es sobre cama de arena. Yo puedo tomar muestra y hay protocolo para toma de muestra de cama, se envían y yo puedo ver los niveles de coliformes. O sea, si yo quisiera asegurarme el nivel de coliformes, lo podría hacer sobre la cama de arena. Sobre la cama de paja es cama de paja limpia. De hecho, en las maternidades el protocolo de cama de paja es pare la vaca, se saca la cama, se pone cama nueva. O sea que en eso también el grado de riesgo debería ser 0. Después hay adaptaciones que van pasando y la adaptación de dejar más de una vaca, bueno, eso ya implica correr más riesgo. Pero todos los protocolos, que generalmente son protocolos americanos, indican retirar la paja una vez que la vaca parió. ¿Okay? Bien, esto entonces era previo al parto, por eso hablamos de los corrales del parto. Ahora viene el parto propiamente dicho, ¿sí? Todos ustedes saben que el parto tiene 2 etapas bien claras y lo que quería que repasemos la importancia de estas etapas, ¿sí? Hay una primera etapa, ¿sí? Que quiero que a todos nos quede grabado, que es este periodo de dilatación, desde que la vaca empieza a estar molesta, se aparta, se aleja, hasta que aparecen las primeras partes del ternero o la bolsa, que es el periodo de expulsión. Este primer periodo es un periodo que tarda mucho más tiempo, ¿sí? Que si ustedes van a trabajar con un corral de parto, lo ideal es meter las vacas en el momento, al final del periodo de dilatación, al contrario de lo que uno piensa, que al meter la vaca al principio del periodo de dilatación, cuando empieza a estar molesta, es una mejor opción. Lo mejor es tener un corral de parto bien diseñado, que no implique desplazamientos grandes de los animales, y que sí me permita introducir ese animal al final de la dilatación o al principio de la expulsión, con el menor contaminación ambiental que se pueda en cuanto a sonido y demás. La vaca en ese momento, a pesar de lo que uno naturalmente cree, no termina cortando el parto, ¿sí? Estos partos, meterlo mucho antes de tiempo, lo que lleva es que estos animales estén mucho tiempo en el corral de parto, contaminen el corral de parto y terminen siendo áreas difíciles de mantener, ¿okay? Pero vamos concentrarnos en el parto en las próximas diapositivas. ¿Y qué necesitamos? Tener conceptos claros sobre tiempos, ¿sí? Periodo de dilatación, el periodo de dilatación es el periodo más largo y más difícil de ponerle tiempo. Ahora, una vez que ustedes ven la bolsa o ven las partes del ternero, ahí ya estamos en el periodo de expulsión, y este periodo debe resolverse en un periodo breve. Y como concepto, ustedes deben saber que en el momento que ustedes ven las bolsas y sale el ternero, ustedes no pueden dejar de monitorear esa vaca con un periodo mayor a 15 minutos. Tienen que estar encima de ese animal, monitorearlo, asegurarse que haya un avance activo. Y monitorear no significa intervenir ni molestar, solo ver el nivel de avance. Entonces, para mí esto siempre para mí es muy importante que los operarios que terminan estando con las vacas sepan cuál es el momento 0. Mirá, del momento que vos ves la bolsa o del momento que vos ves la parte del ternero, en un periodo entre 30 minutos y 3 o 4 horas debe resolverse el parto, siempre y cuando sea un parto activo. Si la vaca en algún momento suspende el parto, si aparecen unas manos pero no la cabeza, si cualquier problema en la presentación, ahí deberíamos intervenir. De lo contrario, solo seguir con vigilancia cada 15 minutos, ¿sí? ¿Y por qué pongo esta foto? Es muy importante que los que nos toca trabajar en la atención del parto, los operarios que están ahí enfrente ahí de la trinchera atajando el parto, sepan que por este lugar, por donde a ustedes les cuesta inseminar a veces, tiene que salir un ternero de 35 o 40 kilos. Entonces, el periodo de dilatación, ese periodo que no vemos y que tarda entre 6 y 12 horas, es el periodo en el cual va a permitir dilatar de forma tal el canal de parto para que este ternero salga, ¿sí? Fíjense en este video, muestra gráficamente cómo el canal de parto, ¿sí?, se va abriendo por el efecto físico, más todas las hormonas que están dando vuelta, que permite la apertura de lo que es el canal blando, ¿sí? El canal blando es todo aquello, cervix, vagina, todo lo que por donde el ternero va a pasar y que tiene que dilatarse
al menos al mismo tamaño que el canal duro, que son los huesos, ¿sí? Entonces, siempre que vean un animal trabajando con un periodo en proceso de parto, alejándose, sepan que por dentro le pasa esto. Hay un proceso muy activo en el cual la dilatación pasa a ser la estrella o la figura del sistema, ¿ok? ¿Y cuáles son los puntos críticos para este ternero? Va a tener partes maternas en la cual va a tener que atravesar y partes propias de él, como la cabeza, las escápulas y la cadera, que son los 3 lugares críticos por lo cual él va a tener que atravesar todo el canal del parto, ¿sí? Estas situaciones hacen que la dilatación sea la estrella, ¿sí?, de este proceso, y que un parto normal tenga un buen proceso de dilatación, ¿ok? ¿Cuándo asistir? ¿Sí? Entonces, en esto de definir tiempo, digo, bueno, desde que yo veo la bolsa, veo la parte del ternero, tengo aproximadamente entre 40 minutos hasta 3-4 horas para que salga el ternero. Ahora, ¿cuándo yo decido asistir? ¿Sí? Yo tengo que empezar a asistir cuando con un periodo mayor a 40 minutos, ¿sí?, no tengo ningún tipo de avance. Yo monitoreo cada 15 minutos. Si la vaca viene bien, viene haciendo fuerza, la bolsa viene creciendo, las partes fetales que aparecen son normales, y esto implica que sean 2 manos y la cabeza. En ese caso, cada 15 minutos voy revisando. Si esto no sucede, le doy 15 minutos más, y cuando esto no ocurre, recién en ese momento decido intervenir un parto, ¿sí? ¿Cuál es la excepción a esto? Terneros que vengan de patas o malas presentaciones que pueden evidenciarse ya del momento 1 como un ternero que viene con una sola mano, ¿ok? Entonces, en el caso de asistir, ¿sí?, la primera regla previo a la asistencia al parto es la desinfección. La desinfección de todo el área perineal es fundamental porque es el momento donde nosotros vamos a introducir algo extraño a un ambiente que hasta ese momento estaba, la carga bacteriana es 0 o muy cercana a 0. Yo voy a introducir mi mano, entonces es muy importante la desinfección. Muy importante el uso de cadenas, el uso de guantes, y poder inmovilizar al animal en un lugar que me permita, ¿sí?, poder resolver rápidamente si este animal llega a caerse, ¿okay? Y si ustedes meten la mano y rindieran un examen, lo primero que me tienen que contestar, ustedes meten la mano y tienen que decirme el cuello está dilatado o no está dilatado. Esa es la primera punto, el paso número 1 para saber cómo viene ese parto. Si el cuello no está dilatado, ya eso es un problema, ¿sí?, severo para la resolución del parto. Si está 100% dilatado, no van a cervix, van a pasar directamente, y esto da una mayor sobrevida para el ternero. La segunda respuesta que tienen que dar es la estática fetal. Che, ¿cómo viene el ternero? Bueno, el ternero puede venir de mano o puede venir de patas, y estas son 2 situaciones normales. Normales me refiero a que el animal en la naturaleza lo hubiera resuelto, pero es cierto que en el caso que venga de pata, la chance de muerte es mucho más alta, por lo cual yo debería intervenir rápidamente. Pero son 2 posiciones normales, y cualquiera de estas son posiciones anormales, que hoy no vamos a hablar específicamente de cómo asistir, pero sí saber que, así como la regla número 1 es la desinfección y utilizar guantes, acá el señor no lo está utilizando, la regla número 2 es que ninguna corrección puede hacerse en el canal de parto. Las correcciones se hacen dentro de la cavidad abdominal, por lo cual, previo a hacer cualquier tipo de corrección, yo debo introducir al ternero dentro de la cavidad abdominal, y ahí puedo utilizar drogas que me relajen el útero, puedo tener alguna estrategia, pero sería una falta grave ponerme a hacer fuerza aquí y romper el útero cuando no tengo espacio para resolverlo. ¿Okay? La tercera, la tercera pregunta a resolver es si son 1 o 2 terneros, ¿sí? Y la cuarta, si está vivo o está muerto, ¿sí? Entonces son 4 preguntas que ustedes tienen que responder en el momento de atender un parto, ¿okay? Nace el ternero, ¿sí? Fíjense la secuencia: necesitamos un buen corral de parto, necesitamos que el 80% de las vacas paran solas, el 90% de las vacas y el 85% de las vaquillonas paran solas.
Ahora, si tengo que asistir a un parto, debo asistirlo correctamente. Y si nace un ternero que necesita una atención especial, yo debo saber que si yo asisto a un parto, debo limpiar y secar con toalla, masajeando desde la cola hacia la cabeza, con masajeo fuerte. Drenaje postural, que no significa colgar el ternero, sino solo que la cabeza esté por debajo del abdomen, para de esa forma, con mis manos, poder extraer todo el líquido que tiene en la nariz, ¿sí? Hay algunos reflejos, como reflejo timpánico. Ustedes pueden colocar una jeringa de agua fría dentro de la oreja y esto va a tender a un reflejo que el ternero tiende a despertarse. La punción entre medio de los dos orificios nasales o echarle agua fría, son todos reflejos que tienden a resolver esto. ¿Okay? Yo les voy a mostrar un video donde aplicamos básicamente estos conceptos. Entonces, en este caso, un ternero que nació con sufrimiento fetal, ahí lo estamos atendiendo, usamos colchón. En ese momento fíjense que la cabeza le queda por debajo del abdomen, ahí lo están viendo, y lo que hacemos es friccionar fuerte, fuerte, ¿sí?, las costillas. Le sacamos todo el líquido que está tapando los orificios nasales y la boca, pero en ningún momento metemos la mano dentro de la boca. ¿Okay? Ese ternero ya está activo, ¿sí? Respondió bien al reflejo en las costillas, eso es bien fuerte. Si quisiera hacer algo más, en ese caso tengo la posibilidad de aplicarle agua fría dentro del tímpano, y si tuviera, puedo utilizar un extractor, que es como una gran sopapa que me permite extraer el moco. ¿Okay? ¿Qué no debería suceder? Algo parecido a lo que ustedes ven aquí. ¿Okay? Esto no tiene ninguna justificación de por qué tener un ternero, ¿sí?, colgado de esta forma, produciendo dolor, solo para, en este caso, desinfectar ombligo. O sea, estos son conceptos que tenemos que tener en cuenta sobre el bienestar de los terneros, pero tienen que ser conceptos claros, ¿no? La verdad que no hay ninguna ventaja en que toda la panza del ternero esté apretando el pulmón, el dolor que se produce aquí. Nada de esto tiene alguna justificación. Lo que yo mostré en el video anterior tiene justificaciones específicas sobre qué hacer en ese momento para un ternero que necesita una ayuda extra a solo la limpieza de la madre. ¿Okay? Nació el ternero. ¿Okay? Nos vamos siguiendo la historia. Todavía el ternero recién está fuera de la vaca y llevamos 1 hora de charla. ¿Cuál es el punto importante? Poder cerrar esto, que es el contacto que tiene el organismo del ternero con el medio ambiente. Un par de minutos antes que el ternero naciera, la sangre de la vaca pasaba, ¿sí?, recorría todo el ternero y volvía a la madre. En el momento que se corta ese ombligo, esta permeabilidad sigue presente. Y si yo hago que este ternero nazca en un lugar que está sucio y lleno de bacterias, por más desinfectante que utilice y demás, la chance de éxito que yo voy a tener para evitar las enfermedades del ombligo, las infecciones que terminan como septicemia o las poliartritis, va a ser muy baja. Por eso es importante esto de generar los corrales de parto. ¿Okay? Después, como técnica, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de técnica para desinfectar el ombligo, pero todas deben terminar con un ombligo completamente, ¿sí?, completamente mojado en yodo. ¿Y cuánto tiempo? Hoy debería ser una charla de tiempo. Parió la vaca lo lamió e inmediatamente yo tengo que retirárselo para desinfectar el ombligo. No deberían pasar más de 5 o 10 minutos hasta que el yodo esté en contacto con el ternero. O sea, rápidamente yo tengo que cerrar y repetir esta maniobra al menos, ¿sí?, 3 veces en las primeras 24 horas. Entonces, ¿cómo hago eso para acordarme? Lo tengo que meter con procesos. Yo voy a buscar al ternero, lo desinfecto. Llevo al ternero a la maternidad, desinfecto. Retiro al ternero para que se vaya a la crianza, desinfecto. Y siempre con un yodo que sea específico para esto, que son los yodos que traen alcohol. ¿Okay? Nació el ternero, le desinfecté el ombligo, lo coloco en un lugar limpio, seco y desinfectado, ¿sí?, que me permita controlar la temperatura, fíjense el uso de estas lámparas, y todavía no lo calostré. O sea, estoy en los primeros 40 minutos de vida del ternero, 1 hora, 2 horas, y todavía el ternero no recibió el calostro, pero el desafío que ha tenido, porque nació en un corral limpio, porque lo retiré rápidamente y porque lo coloqué
en un lugar limpio, desinfectado y con control de temperatura, el desafío bacteriano y el desafío que va a tener, o la deficiencia que va a tener por presencia de hipotermia, va a ser muy, muy baja. O sea que todo esto va garantizando el éxito de mi sistema. ¿Qué es lo que me falta ahora? Calostrar. ¿Okay? Entonces, cuando calostramos, lo que tenemos en cuenta son estas 4 cosas. No sé, perdón, Luchi, si hay alguna pregunta. Sí, Carlitos. Preguntan por el porcentaje de asistencias normales. Ok. Mira, lo que nosotros tenemos evaluado es 85, 15% en vaquillonas, es el mejor, los mejores clientes logran 15% de asistencia en vaquillonas y 10% en vacas, ¿sí? Ahora, es muy frecuente encontrar el doble de esto, ¿sí? Sobre todo en vaquillonas, de acuerdo al sistema de crianza, o ustedes se van a encontrar con 2 problemas. Vaquillonas que paren a muy larga edad, a esas no tienen problema de asistencia al parto, son ineficientes para el sistema, y eso es típico en Argentina de los sistemas pastoriles con baja suplementación en vaquillonas Holando, la edad del parto se estira muchísimo. Ahora, los sistemas que la metemos con 12 meses, uno de los problemas que tenemos es que las vaquillonas tienden a engordarse si no trabajamos adecuadamente y la tasa de asistencia se puede ir al doble. Entonces, como valor, les diría que ustedes, si quieren buscar un objetivo de máxima, piensen un 15% de asistencia en vaquillonas y un 10% en vacas. Eso es lo máximo que van a lograr, ¿ok? Y cuando quieran solucionar problemas, las vaquillonas suele estar explicado por o problema por el tamaño del ternero, que no es tan frecuente, o problema de engrasamiento del canal de parto. Y en las vacas la asistencia se explica principalmente por enfermedades metabólicas. Esas son las 2 cosas a tener en cuenta. Perfecto, Carlitos. Y después con respecto a productos para desinfectar zona perineal y para desinfectar el ombligo. Bien. Para desinfectar el área perineal usamos yodo, la yodo povidona, y para el ombligo es yodo al 7%. No mezclen estas 2 sustancias, son unas tremendamente, bueno, las 2 son fuertes, pero el yodo al 7, o sea que es un yodo que tiene alcohol, es muy, muy irritante y seca el ombligo muy rápidamente. ¿Qué defecto encontramos nosotros cuando hacemos auditoría? Gran parte de nuestro trabajo nosotros hacemos auditoría en establecimientos donde no trabajamos, los colegas nos llaman para hacer unas evaluaciones, y uno de los defectos que encontramos es que usamos el sellador que se usa en el tambo, que tiene 5.000 partes por millón, además, como desinfectante de ombligo. Eso trae serios problemas porque nunca termina de secar el ombligo, porque de hecho tiene como productos que tienden a mantener humectado el ombligo, ¿sí? O sea, yodo doble o yodo al 7% para el ombligo y algún desinfectante, lo usamos yodo povidona para la zona perineal, ¿no? Perfecto. Y después preguntan por cortar el ombligo, quizás volver a la presentación que está el ombligo y el hígado para mostrar el largo que podría llegarlo a cortar. Bien, esto es importante que tengan en cuenta. Ustedes pueden no cortarlo y está bien. Y en el caso de querer cortarlo, nunca cortarlo menos del el equivalente a 4 dedos. Y bueno, eso sería quizás este ombligo que ustedes ven aquí. Este ombligo que ustedes ven aquí es un ombligo quizás muy largo, ¿sí? No vendría mal cortarlo, ¿sí? Alrededor de una palma de mano, ¿sí? Nunca menos que eso, porque si no, porque ustedes hacen, ¿qué hacen con desinfectando el ombligo? Secan una estructura que ya no es parte del ternero, ¿no? Es un tejido que debe secarse y mientras tanto deben mantener cerrado la puerta de entrada hasta que se cicatrice esto, que es el ombligo propiamente dicho del ternero, ¿no? Para que ocurra esta cicatrización tiene que pasar al menos 3 o 4 días. Por eso no es muy frecuente, pero hemos encontrado lugares que se obsesionan con cortar los ombligos y quedan unos agujeros tremendos. Eso tiende a aumentar después las hernias de ombligo y problemas alrededor de ese punto. No sé si hay alguna más, Turco.
No, pues, creo que en realidad la vas a empezar a contestar ahora, pero es una pregunta del inicio en relación con qué pasa cuando calostras al pie de la madre, digamos, cuando la que calostra es, cuando la vaca, digamos, es la que aporta el calostro, pero calculo que lo vas a empezar a desarrollar ahora. Justo ahora vamos a hablar de calostro. Fíjense que todavía no calostramos al ternero, ¿ok? Entonces acá es importante... Sí, Luchi. No, antes de pasar al calostro, hablan de problemas articulares en la guachera si los asocian a mala desinfección del ombligo. Sí, esa es la primera asociación que deberías hacer, es mala desinfección de ombligo. Y raramente, una vez que descarte de eso, pueden ser problemas de micoplasmosis. Muy raramente. Pero hemos tenido aislamiento con punciones que tienden a ubicarse en esos lugares. Pero el 90% se soluciona con una buena desinfección de ombligo. Bien, y preguntan por una desinfección interna del ombligo. La desinfección interna, de hecho, si a mí me toca desinfectar un ombligo, yo lo desinfecto internamente y externamente. ¿Cuál es el problema de la desinfección interna? Que si no tenés el cuidado, no sé si ven mi cámara, de apretar la base entre la panza del ternero y el ombligo y evitar que entre el yodo, pueden producir una irritación muy grande. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Es bueno, en mi experiencia nos trajo más problemas que ventajas, pero solo porque, claro, hacerlo una vez cuando vamos nosotros, que vamos descansados y vamos a monitorear, es más fácil que hacerlo todas las veces como lo hace la gente que trabaja en serio con los terneros. Entonces, si ustedes logran sumergir adecuadamente todo el ombligo y mojarlo reiteradas veces, la primera inversión es la principal, porque ustedes evitan que entren las bacterias. Y la siguiente, aumentan el proceso de secación. Ahora pasemos al calostrado en particular. Y acá me gusta aclarar algo. El calostrado dirigido es una herramienta de la cual nosotros tenemos muchísima experiencia y sabemos que funciona bien, que es una adaptación a una vaca que fuimos adaptando a lo largo de los años y a un sistema que también hemos ido adaptando a lo largo de los años. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes agarran una vaca Hereford o Aberdeen Angus y le miden el calostro, esa vaca va a dar aproximadamente 1,5 litros, 2 litros de calostro, que va a tener una concentración de al menos 180 gramos de defensa por mililitro, por litro. En el caso de una vaca Holando, el tope de gama son 50, ¿entiende? O sea, ya arrancamos con una vaca que de por sí la concentración de inmunoglobulina por cada litro de calostro que produce es 3 veces menor a los rodeos de carne. A eso agreguémosle que una vaca de cría pare en un campo abierto con muy baja contaminación ambiental y nosotros hacemos parir a los animales dentro de prepartos que gran parte del año las condiciones ambientales no son buenas, ¿sí? A eso agréguenle que el instinto materno de las vacas no es buena y que a pesar de lo que uno piensa, y este es un trabajo interesante que presentó Schoenemann, que es un argentino que está en la Universidad de Ohio, y veo que si el instinto materno no se desarrolla con la edad y con experiencia, ¿no? Una vaca más vieja tiene mejor calostro, pero no es mejor madre, ¿sí? Porque nunca aprendió a ser madre. Entonces, no necesariamente una vaca más vieja va a tener un instinto materno más fuerte. ¿Por qué aclaro esto? Porque teniendo en cuenta esto es que se crearon los programas de calostrado dirigido, que tienden a tener mucho más éxito que el calostrado natural por esto. Porque garantizás que la calidad del calostro va a ser la adecuada, la cantidad va a ser la adecuada, el tiempo entre que nace y toma el calostro va a ser el adecuado, entonces estas 3 cosas te garantizan el paso 5, que es la transferencia pasiva. ¿Okay? Ahora, si ustedes tienen un lugar donde pueden calostrar al pie de la madre en forma dirigida, con mucha artesanía, esto puede resultar tan exitoso como un calostrado dirigido. Nosotros en todos los lugares que trabajamos tenemos calostrado dirigido por esta situación. Y que es importante que sepamos cuando armamos un programa de calostrado dirigido, es el por qué.
porque yo invierto tiempo, esfuerzo y dinero en realizar un calostrado dirigido. La prueba de oro es esta, ¿sí? O sea, la regla es esta. El ternero cuando está dentro de la panza no puede recibir ninguna inmunoglobulina o defensa de la madre. Entonces la madre lo que hace es envía todas estas defensas a la glándula mamaria, por eso se llama calostro y es bastante distinto a la leche, y alguien tiene que asegurarse que este calostro, con una cierta calidad, llegue al ternero. ¿Okay? Esto es la clave, ¿sí? Todos ustedes tienen que entender que el ternero dentro de la panza no recibe defensas, por más que ustedes vacunen y revacunen a la madre. ¿Okay? Entonces, la calidad del calostro que ustedes logran juntar en las primeras horas después del parto es lo que va a determinar el éxito gran parte del éxito del calostrado. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer para aumentar la calidad del calostro? Vacunar. Si ustedes vacunan y arman un programa agresivo de vacunación, digo una vacuna antes del parto, una vacuna al ingreso al preparto, van a tener una mejor calidad de calostro en cuanto a la distribución de defensa. ¿Sí? Ahora ese calostro tiene que llegar a la panza del ternero, este rojo es la panza, el intestino, fíjense cómo se absorbe, desaparecen, pero a medida que pasan las horas esto ya queda directamente en la luz intestinal y no pasa más a la sangre. Así que todo el éxito que ustedes van a lograr de transferir las defensas que están dentro de la sangre, del calostro de la madre al interior del ternero va a depender de cuánto calostro y de qué calidad ustedes administran en las primeras horas de nacido. ¿Okay? Por eso es tan importante esto, porque un ternero mal calostrado tiene entre 4 y 5 veces más chance de morirse que uno bien calostrado. ¿Okay? Bien, entonces cuando definimos calidad, ¿a qué nos referimos? A la concentración de defensa, de anticuerpos, de inmunoglobulinas. Entonces, ustedes lo pueden medir en forma indirecta a través de la densidad. Cuanto más denso es el calostro, mayor chances tienen que tenga alta concentración de anticuerpos. También lo pueden medir con un refractómetro digital que mide en Brix. Acá falta una R y una I. Y ustedes buscarían un calostro que tenga una concentración o un valor Brix mayor a 22 grados Brix. En ambos casos estaríamos asegurando que la concentración de inmunoglobulina está alrededor de los 50 miligramos por litro. Eso es uno de los puntos de calidad. ¿Qué otro punto es importante de la calidad? Las bacterias. O sea, así como ustedes vieron que las inmunoglobulinas, las defensas, pasan al intestino, así también pasan las bacterias si ustedes se las administran las primeras horas. Entonces tiene que ser un calostro con una carga de bacterias lo más baja que se pueda, que debería cumplir esta regla de 0 coliformes fecales. ¿Sí? Nosotros antes usábamos esta de 5.000 coliformes totales, pero hoy sabemos que nosotros logramos con buenas maniobras tener valores muy cercanos a 0 de coliformes totales, entre 0 y 5, no 5.000 coliformes totales. Y esto se puede medir. Ahora, ustedes no lo van a medir en todas las muestras de calostro, pero sí deberían sensibilizarse de forma tal de saber que si van a juntar calostro, van a hacer todas las maniobras necesarias para no juntar bacterias. ¿Y dónde pueden estar las bacterias? O en la piel del pezón, o en la máquina de ordeñar, o en el tarro lechero. Esos son lugares donde ustedes pueden recolectar las bacterias. ¿Qué otro problema pueden tener? Es la multiplicación de estas bacterias. Entonces es frecuente uno llegar al campo y ver que dentro de la sala de ordeño se juntó alrededor de las 5 de la mañana 10 litros de calostro y que la persona encargada de los partos viene alrededor de las 8:30, 9 a retirar ese calostro para calentarlo y después dárselo a un ternero. Ustedes sepan que cada 30 minutos la concentración de coliforme se multiplica. O sea, si ustedes tienen 100, en media hora tienen 100 por 100 y así. Entonces, si van a recolectar calostro, lo tienen que hacer con una rutina de ordeño completa, lo tienen que hacer con una máquina limpia, con un tarro limpio, y lo tienen que refrigerar, congelar o administrárselo al ternero en los primeros 15 minutos después de la recolección. Entonces se van dando cuenta que el calostrado dirigido es una de las mejores cosas, a mí me encanta. Ahora, no es changa, no es ponerse a dar calostro por dar calostro. Para hacer las cosas mejor que la vaca,
hay que tomarse esto muy en serio, ¿sí? ¿Qué otra cosa afecta a la calidad del calostro? Las horas después del parto que ustedes junten el calostro. Si ustedes ven aquí los distintos componentes del calostro, fíjense la cuarta columna, la primera es horas, la segunda es cantidad de agua que tiene, la cuarta columna es la cantidad de defensa, ¿sí? O sea, de anticuerpos. Fíjense cómo recién parido tenés un 16%, ¿sí? O 16 gramos, 16%, y a las 24 horas tenés 2.64. ¿Cómo cae? ¿Y esto por qué? Porque como regla general hay que tener en cuenta que solo se puede producir calostro si la vaca tiene un ternero dentro de la panza, ¿okay? Todas las variables bajan. ¿Qué aumenta? La lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche y la lactosa es el componente que ustedes más van a sufrir cuando den un sustituto. Cuando den un sustituto lácteo, si es de mala calidad, el componente más difícil de mantener bajo es la lactosa. Bueno, el calostro tiene la mitad de lactosa de lo que tiene la leche, ¿sí? O menos de la mitad. Por eso también es tan digestible. Entonces estamos hablando de la calidad del calostro, hablamos de cuántas inmunoglobulinas tienen que tener, de cuántas bacterias deben tener, que debería ser cercano a 0, y ordeñarlo en las primeras 12 horas, diría, alrededor de las 6 a 12 horas para juntar la mejor calidad. Esperen que se trabó un segundo la presentación, vamos a volver a abrir. Carlitos, en el mientras tanto, hay muchas preguntas sobre la temperatura del calostro, de congelado. Bien, terminamos calostrado y contestamos todas esas calostros, ¿te parece? No, sí, ya sé, pero mientras pones el video de vuelta. Bien, 10 puntos. Entonces, un segundito, hemos terminado aquí. Bien. Entonces estos son los dos componentes importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es clave? Usted no puede juntar, nadie puede juntar calostro si no hace una rutina de ordeño completa. Y esto es desinfección, secado, despunte y ordeño con una máquina limpia, ¿sí? Hablamos de calidad, ahora nos falta la cantidad. ¿Cuánto calostro le tengo que dar? Y alrededor del 10 al 12% del peso. ¿Se lo puedo dar con mamadera? ¿Se lo puedo dar con sonda? Pero debo garantizar que entre el 10 al 12% del peso vivo, 4 litros de calostro, 4 y monedita, el ternero reciba en las primeras 6 horas de nacido, ¿sí? Y cuanto antes mejor. ¿Qué problema puedo tener yo si el ternero toma de la madre? Que en el momento que tomó de la madre en el preparto, el grado de contaminación de los pezones no es algo que yo pueda prever, entonces en ese momento puede haber absorbido una alta cantidad de inmunoglobulina. ¿Cuál es el otro, de bacterias? ¿Y cuál es el otro problema que tiene que mame de la madre? Que yo no voy a saber la cantidad y que una vez que el calostro llega a la panza, acelera ese proceso en el cual el calostro se vuelve impermeable a los anticuerpos. Entonces, si un ternero no tomó calostro y yo le doy ese 4 litros en las primeras 6 horas, me absorbe un 50%. Si ese ternero tomó algo de calostro y yo le doy mi dosis de 4 litros a las 4 horas, 6 horas, me va a absorber la mitad, un 25%. Entonces, en un calostrado dirigido es muy importante que nunca entre en contacto la vaca con el ternero, ¿okay? ¿Cuánta cantidad? Entonces 3 litros con mamadera, 4 litros por sonda. ¿Por qué más por sonda? Básicamente es mucho menos eficiente la absorción, en gran parte porque cuando hagan con mamadera casi toda la cantidad queda en el abomazo, el resto pasa al rumen y ahí tener una menor disponibilidad de inmunoglobulina al intestino. ¿Okay? Bien. ¿Y por qué es importante? Esto lo que le decía hoy. Si yo agarro a cualquiera de ustedes, al mejor de ustedes, y le doy 100 terneras bien calostradas y 100 mal calostradas, la línea azul que ustedes ven aquí son las terneras mal calostradas. La línea azul, a lo largo de los días, este gráfico habla cantidad de terneros día después de vida. La línea azul muestra que las terneras tienen 4 veces más chance de morirse cuando dan negativo a la prueba de transferencia de inmunidad que cuando dan positivo, ¿okay? Solo por el hecho de haber sido mal calostradas.
Entonces algunas dinámicas, acá juntó el calostro, lo puso en un bidón de 4 litros, entonces estas son las cosas prácticas. Si ustedes lo van a hacer sondear y le van a dar un bidón de 1 litro, el tipo tiene que sondear 4 veces un ternero, ya no tiene ninguna lógica. Entonces hay que armar bidones adecuados, las sondas comerciales funcionan muy bien, mamadera funciona muy bien, en el caso de mamadera hay que esperar esa primera hora que el ternero se despierte, esté parado, y ahí pueden administrar la mamadera tranquilamente, tratando de lograr que consuma esos primeros 3 litros en la primera toma. ¿Okay? Hicimos todo este trabajo, si hacemos todo esto tenemos que evaluarlo. ¿Okay? Lo que ustedes ven aquí es el resultado de un sangrado, se sangró el ternero, después de unas horas, aproximadamente 6, 8 horas después del sangrado, se separa el suero de la parte roja, y ustedes tienen que tomar una gota de ese suero y la pueden medir con un refractómetro óptico, y en ese caso van a buscar que el valor esté arriba de 5,4, o con un refractómetro digital que mide en Brix, y van a tratar de que el valor esté arriba de 8,2, 8,3. Y eso lo tienen que hacer toda la semana. De nada sirve caer una vez por mes y medir terneras. Eso lo tienen que ver toda la semana porque pasan estas cosas. Este es un lugar donde nosotros sangramos toda la semana. Lo que ustedes ven en verde son terneros mal calostrados. Fíjense en cómo en la primera semana dio casi todo mal calostrado, eso se corrigió y pasó a tener el 100% de los terneros bien calostrados. Es importante que esto se repita en forma sistemática, ¿sí? No necesariamente en todas las terneras, una muestra de 10 a 12 terneras en los tambos grandes, y si no todas las terneras en los tambos más chicos, entre el día 2 y 5 de vida, en terneras que no tengan diarrea, y idealmente luego de la toma de leche, 2 horas después de la toma de leche. ¿Sí? O sea que los niveles siempre de volemia los terneros sean similares. Como errores más frecuentes que hemos encontrado es no tener conciencia de la mugre que se encuentra alrededor de todos los implementos que usamos con el calostro. Luchi, no sé si hay alguna pregunta, porque pasamos a lo último ya. Sí, Carlitos, preguntan mucho por las temperaturas de calostro. Temperatura para administrar, temperatura para descongelar y su repercusión sobre las proteínas. Bien, eso son muy buenos datos. Si ustedes van a descongelar calostro, nosotros una de las principales cosas que hacemos es fabricar descongeladoras automáticas. Que eso va desde una batea que le ponen una resistencia y el mismo termostato de un calefón, de un termotanque, entonces lo mantiene a 50 grados. En algunos lugares vi unas cafeteras, eso me gustó, un tambo más chico, una cafetera como la que ustedes ven en los hoteles, que también permite regular la temperatura. Cualquier cosa que le permita al operario no estar 1 hora, 1 hora y media pendiente del descongelado, porque eso es lo que tarda. El descongelado en el mejor de los casos le va a tardar 40 minutos, 50, pero tengan en cuenta que 1 hora es como un valor lógico para descongelar 2 litros de calostro dentro de un recipiente a una temperatura no mayor de 50 grados. ¿Sí? Si fueran a calostro, sí. Vale la pena que aclares, porque es bien interesante, en este punto, la cadencia lógica, digamos, en cuanto a los tiempos. Además de esas temperaturas que vos decís, bueno, bárbaro, yo descongelo, pero ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto no tengo? Lo dejo en la heladera, lo caliento después, un poco ese, que claro, ya lo dijiste, pero que quede bien claro. Está bueno. Es muy importante que ustedes sepan que se junta el calostro hasta que ustedes lo llevan a una temperatura menor a 10 grados, no debería pasar más de 15, o sea, de que ustedes lo juntan y lo ponen en un freezer o una heladera, no más de 15 minutos. Y a medida que eso se vaya congelando, va a cortar la tasa de multiplicación de bacterias. Si yo lo tengo en la heladera, lo puedo tener 2 o 3 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la heladera sigue habiendo procesos que me afectan la calidad, entre ellos procesos enzimáticos y demás. Entonces, no debería tardar más de 15 minutos entre que lo junto y se lo doy a un ternero, o lo junto y lo pongo a pasteurizar, o lo junto y lo pongo en un freezer o en una heladera. No debería pasar más de 3 días dentro de una heladera. Dentro de un freezer puede durar mucho más, ¿sí? Nosotros no lo dejamos más de 6 meses, pero
La bibliografía te dice que puede estar hasta 12 meses el calostro sin perder calidad. Y luego, desde que lo saco de la heladera del freezer, debo llevarlo a la temperatura, que es la temperatura corporal del ternero. Usted tiene que administrar un calostro lo más cercano a 37, 38 grados, y para eso van a necesitar no menos de 1 hora sumergido en agua que esté a 50 grados, 55. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasa? Que en el tambo tenemos el agua caliente, que suele estar a 80 grados, con el cual limpiamos la máquina, con eso llenamos un tarro, tiramos el calostro, después a la media hora eso se enfría, entonces le volvemos a echar agua a 80 grados, en cada proceso eso se pierde calidad. Entonces, temperatura de administración similar a la del cuerpo del ternero, 37,5, 38 grados es una buena temperatura. Tiempo descongelado, 50 grados. Y si llegan a pasteurizar el calostro, que es una buena idea, deberíamos pensar en pasteurizar el calostro a una temperatura de no más de 60 grados y por un periodo de 60 minutos. Cuando hagan esto, van a perder algo de inmunoglobulinas en el calostro, pero van a ganar en eficiencia por la eliminación de bacterias. ¿Okay? Eso en cuanto a tiempos y temperatura. Y sepan que de que nace hasta que la administran, las primeras 4 horas son como cruciales. Preguntaron también por el pasteurizado y la tuberculosis, Carlitos. Bien, la pasteurización del calostro elimina, o sea, una pasteurización bien hecha, tiene un control eficiente contra micobacterios, y ustedes pueden hacer la prueba fosfatasa en vivo e indirecto, o sea, no es para nada complicado, de hecho Luchi es la que más experiencia tiene en el grupo nuestro de hacer esas pruebas fosfatasa, y eso es muy bueno porque te permite evaluar si el proceso de pasteurización fue correcto, porque guarda que son tecnologías que en el medio estamos nosotros, y no sería raro que yo ponga en una máquina de pasteurizar calostro y por algún motivo no haya llegado a la temperatura y al tiempo suficiente. Si me paso de temperatura, pierdo mucha calidad. Si me paso de tiempo, también empiezo a perder mucha calidad en cuanto a inmunoglobulinas, ¿no? Pero en los programas de erradicación de tuberculosis, una de las cosas que te piden es que tengas un pasteurizador de calostro. De hecho, nuestra experiencia es que se suele reemplazar la leche por sustituto y el calostro se pasteuriza. Esas son como las 2 herramientas fuertes para el control de tuberculosis. Siguen preguntando por la temperatura del calostro, preguntan si hay que hacerlo si hacía baño María. Bueno, la respuesta es que sí, microondas. Baño María, 50 grados, grámese ese número. Perdón, Luchi. Si podrían usar el microondas para terminar de calentarlo. Sí, se puede usar, está bien descrito, pero yo no recuerdo la potencia, pero sí está descrito. Yo no lo recuerdo ahora y no tengo experiencia de usarlo, porque yo nunca conseguí un microondas lo suficientemente grande como para hacer varios litros, pero sí se puede usar. Esa información se la puedo conseguir para la semana que viene. Pero no es para nada frecuente, ¿no? Consultan también si tienen que calentar el calostro recién sacado de la vaca, porque no les sale a 37 grados. No, para nada, no pierdan, porque esto es una cuestión de ganar, evaluar ganancias pérdidas, digamos. Ustedes juntan el calostro y de ahí como sale el calostro se lo dan al ternero. Pues si se ponen a calentarlo, el riesgo de que se pasen de temperatura, el riesgo que demoren, que haya multiplicación de bacterias es mucho más grande. Ustedes juntan el calostro y se lo administran así. Pero eso es distinto a juntan el calostro y dentro de 5 horas se lo administren. ¿Okay? Una cosa es, junto el calostro y se lo administro al ternero y ese calostro va a estar a 29 grados, no pasa nada. Y una cosa es que yo le administro un calostro que está a 15 grados o un calostro que tuvo 5 horas expuesto a la multiplicación bacteriana. Bien, la otra pregunta es con respecto a los grados Brix, si podrían poner un punto de corte más alto a 22 grados Brix en caso de pasteurizar. Sí, es una buena idea. Cuando empiecen a juntar calostro, el dato que van a empezar a registrar es que las vacas en promedio producen
6 litros de calostro, cuando junten así muchas vacas, entre 6 y 8 litros de calostro, no más que eso, y que el valor promedio se va a 25. Tiene un efecto muy fuerte la nutrición en la cantidad de en la calidad del calostro en cuanto a proteínas totales. La vacunación no tiene efecto. ¿Qué tiene efecto sobre la concentración en grados Brix? El tiempo de secado de las vacas, la nutrición, ¿sí? Entre ellos el nivel de proteína de la dieta. Eso en cuanto a si tengo 18 grados Brix o 25 grados Brix. Y la cantidad de calostro también. O sea, la cantidad de calostro está influenciada sobre todo por la parte nutricional. En cuanto a la variabilidad antigénica, tengo un calostro de 25 grados Brix. ¿Es bueno? Bueno, nunca lo vamos a saber, pero mi chance es que si yo aplico vacunas, muy factible que la concentración de inmunoglobulinas específicas para diarrea neonatal, clostridiales, neumonía sean altas. ¿Okay? Pero es muy bueno utilizar un calostro de 25 grados Brix cuando yo voy a pasteurizar. Bien, creo que la última que me quedó colgada, Carlitos, que recién un poco lo dijiste, pero preguntaron por vacunas a la madre. No sé si querés remarcar cuáles son las vacunas. Bien, sí o sí la vacuna contra diarrea neonatal. Ustedes ahí tendrán que ver qué vacuna, que sobre todo la discusión es si usamos la Escherichia coli K99 o J5. Eso lo tienen que ir definiendo en base a su patrón de diarrea, pero K99 es como la de mayor elección para los terneros. Salmonella es una vacuna que nosotros agregamos porque no todas las diarreas neonatal que nosotros tenemos y que ustedes tienen incluida la cepa de Salmonella. Creo que hay una sola en el mercado que lo tiene, y si no hay una vacuna que es solo Salmonella. Clostridiales, ¿sí? Eso lo agregamos porque hay alguna información sobre el efecto beneficioso para las muertes en las primeras horas por indigestión y multiplicación de Clostridium y respiratoria. Esas son las vacunas que se utilizan en ese momento, y nosotros cada vez le prestamos más atención a vacunar las vaquillonas. Las vaquillonas, armamos algún programa que cada vez que yo ingreso vaquillonas en preparto cada 21 días, vengan las compañeras más atrasadas, pasen por un programa de vacunación para que todas tengan 2 vacunas, una cercana al día 60 antes del parto y una cercana al día 30. Bien, Carlitos. Vuelvo un poquito porque preguntan por la calidad del calostro y hablan del uso del densímetro, que necesitan esperar a que el calostro esté a 20 grados. Aclararles eso de que podrían considerarlo en amarillo. Bien. Si el que le toque trabajar con un densímetro, ustedes tienen que ver que hay un punto de corte que son los 20 grados. ¿Sí? En la práctica, o sea, ¿qué significa? Que si ustedes van a medir un calostro que está a 30 grados, 32 grados, le sacaron a la vaca, al valor que ustedes miden le tienen que sumar 15. ¿Me siguen? O sea, si yo junto un calostro y tiene más temperatura, por solo un efecto físico de la temperatura, ese calostro va a ser menos denso. Entonces se sabe que hay un factor de corrección que es más menos 15. Entonces si yo mido el calostro inmediatamente después de recolectado y no quiero esperar a que llegue a los 20 grados, al valor que me da le sumo 15. Y es muy factible que ustedes empiecen a juntar calostro amarillo. Esto es verde, amarillo y rojo. Cuando lo den vuelta, van a ver que el límite entre el verde y el amarillo es 1050, 1045. Cuando le sumen 15, eso le va a dar OK. Y en el caso de que esté frío, ustedes le tienen que restar 15. Y la temperatura de corte para este valor es más o menos 20. Pero en la práctica, si ustedes juntan el calostro inmediatamente después de recolectado, lo miden y le suman 15. Esa sería la corrección. Y lo otro es la posibilidad de mezclar calostros de distintas madres para mejorarlo. Sí, eso tiene una debilidad desde el punto de vista sanitario, pero una fortaleza desde el punto de vista que ustedes van a ir generando un calostro más hiperinmune, ¿no? Siempre es una buena idea, y de hecho nosotros en las maternidades grandes mezclamos calostros, pues a veces tenés un calostro de 28 o 29, que inclusive hasta es difícil darlo,
y eso lo mezclamos con calostro, quizás unos de 18, y terminamos armando pools de calostro de mejor calidad, y de esa forma empezamos a tener, nos empieza a sobrar calostro. O sea que es una buena idea mezclar calostro siempre y cuando estés tranquilo de la parte sanitaria, porque tampoco es una locura, pero cuando vos mezclás calostro de 3 vacas, una vaca enferma nos iba a contagiar quizás a 1 o 2 terneros. Una vaca enferma, cuando yo mezclo calostro, puede contagiar a quizás 6 o 8 terneros. ¿Sí? Estamos hablando de tuberculosis, ¿no? Carlos, me pasan una pregunta por WhatsApp. Aparentemente hay en algún tambo hay problemas de diarrea por alta cantidad de grasa. ¿Qué podés comentar al respecto? Mirá, con respecto, lo vamos a ver en la parte de alimentación, pero las diarreas suelen darse por cambio en los sólidos, ¿sí? Cuando usen sustituto va a ser su principal problema, pero de la leche los sólidos que le tienen que preocupar es la lactosa, no la grasa. No, la verdad que no. La grasa no debería ser un problema. De hecho, es una delimitante que tiene la raza Jersey cuando damos leche de Holando, porque no llegamos a los niveles de grasa necesarios. ¿Qué les debe preocupar? Y de hecho, la clase que viene lo vamos a ver. Ustedes tienen que medir composición de la leche. O sea, la persona esta que tiene diarrea porque en sus terneras, porque la grasa está muy alta o está muy baja, mande muestra en forma periódica. O sea, tome una muestra seriada durante 5 días y las tienen que mandar a analizar para hacer sólidos totales, grasa, proteína y lactosa. ¿Okay? Y obviamente coliforme a eso. Pero al que le tienen que tener miedo es a la lactosa. Esa es la principal. Hay una... Perdón, Sergio. No, que me parece que hay una pregunta, la última pregunta bien interesante, Lucía, porque conceptualmente da para mucha cuestión y vale la pena que la haga. Sí, hay 2 preguntas sobre lo mismo y hablan de la vaca, de ordeñar la vaca completamente cuando sacan calostro o dejarla con un poco de leche por falta de proteína o por hipocalcemia. Claro. Bueno, eso tiene que ver con el riesgo de que esa vaca tenga hipocalcemia. En un sistema en el cual mi control de hipocalcemia no es un problema, ya sea que lo logré con sal aniónica, con dieta baja en calcio, pero cuando me desaparecen los niveles de hipocalcemia, yo puedo ordeñar indistintamente a los animales y no tengo en cuenta hasta cuándo, ¿sí? Ahora, si yo puedo ser más prolijo y puedo elegir en mis animales, todo aquello a partir de 3 partos, si yo le saco algo menos de calostro, las chances de que se caigan después es bastante menor. Pero no es una cosa que utilicemos en la práctica. Uno debería ordeñar la totalidad de calostro que tiene esa vaca y tener un buen control de hipocalcemia. Perfecto. Después preguntaban por la vacunación, si es necesario hacer a las madres, si es necesario hacerla todos los años. La vacunación es necesaria hacerla todos los años y 2 veces y 60 días antes del parto. Eso la explicación radica en que la calostrogénesis, la fabricación del calostro ocurre en los últimos días previo al parto. La vaca siempre tiene defensa, es una buena pregunta porque no es que la vaca no tiene defensa contra diarrea neonatal, ni contra neumonía, ni contra salmonela. Tienen. Lo que yo logro con 2 picos de vacunación es aumentar la concentración por un periodo de tiempo de los anticuerpos específicos, pero aumentarlo a niveles muy altos. Y justo en los últimos días de la gestación, estamos hablando los 30 días antes del parto, aumenta la permeabilidad de la glándula mamaria, ¿sí?, hacia estas proteínas, y inclusive hay receptores específicos que atrapan a las defensas y las meten al calostro. ¿Okay? Eso ocurre solo en el último periodo de la gestación. Por eso es que yo en ese momento tengo que garantizar tener una alta concentración de anticuerpos
para que sean esos los anticuerpos que llegan al calostro. Perfecto, Carlitos. Ahí están surgiendo preguntas, pero ya sobre crianza. Las vamos a dejar para el módulo que viene, sobre alimentación en la crianza, sobre algunos casos de diarrea. Disculpen que los vamos a dejar con esa pregunta colgada. Les pido que el próximo módulo nos las recuerden si no se las contestamos. Bien. No sé, Turgo, si tenés algo más alrededor de esto. Bueno, tenemos todo el tema de la leche de desvío, los antibióticos y demás, pero no sé si eso no engancha con la próxima clase. Lo vamos a ver en la próxima. Hay todo un tema alrededor de eso, sí. Bien. Una pregunta más. ¿Dar nunca lo usé, famina a vacas en primer ordeñe después del parto es recomendable? Es oxitocina, Lili. Ok. Mirá, inmediatamente después del parto es como la concentración es muy alta, así que, o sea, para bajar la leche uno lo puede utilizar en ese momento, solo para eso, ¿no? O sea, se usa para retenciones de placenta y para bajar la leche en el momento, pero no debería ser algo de rutina, ¿no? Al 100% de las vacas, aunque es frecuente verlo. Bien. Bien. Bueno, después, terminando con esto del calostrado, errores frecuentes, no sé si es frecuente, pero errores que hemos encontrado. Esto es un colector de una máquina de ordeñar. O sea que si estuvimos charlando de la importancia de los microbios y a alguien se le ocurre ordeñar calostro con este colector o dar calostro con esta sonda, evidentemente no logramos transmitir el mensaje, ¿no? O cosas como esta, una tetina, no sé si alcanzan a ver la cantidad de grasa que tenía dentro, o el calostro recolectado en un balde de 4 litros, abierto, con mosca, o la manguera por la que se junta. ¿Sí? Acuérdense de las UFC, un día que usted no lava la máquina de ordeñar, las UFC se van a las nubes, bueno, esas son las UFC que matan a los terneros. ¿Okay? Este otro error común de ver, y bueno, ¿por qué yo insistí hoy con las maternidades? Por más, no se piensen que nosotros donde trabajamos tenemos maternidades en todos lados, pero digo, son intervenciones que en un sistema no definen el negocio. Ahora, claro, yo acá me enojé con esta persona porque yo llegué y había puesto calostro a descongelar en un balde por si nacía algún ternero. Si estamos hablando que las bacterias se multiplican, yo no puedo dedicarle 6 horas para que quede acá durante toda la mañana, porque voy a estropear la calidad solo por multiplicación bacteriana. Y esto es un caso que ocurrió en un lugar con parto estacionados, de golpe empezaron los partos, 50 partos por día, empezaron a juntar mucho calostro, empezaron a tener muerte en las primeras 24 horas de terneros hinchados. Cuando analizamos el calostro tenía altos niveles de coliforme, y cuando vamos a los freezer, ¿sí? Esto fue así, nosotros llegamos, mirá, este freezer se llenó ayer. ¿Sí? Y bueno, de ayer a hoy la leche seguía a 28 grados. Le habían puesto tanta cantidad de calostro que no había freezer que lo enfriara. ¿Okay? Entonces, esto conceptualmente es lo que tiene que ver con los errores que se pueden ver. Por último, le describo 4 causas, ¿sí? Que pueden explicar una falla en el programa de calostrado. ¿Sí? Una es el volumen ofrecido inadecuado. Si van a hacer calostrado dirigido, es el 10 a 12% del peso por sonda, entre el 8 y 10% con mamadera, no menos que eso. La otra es que tengan baja calidad del calostro. Si ustedes no miden el calostro en grados Brix o miligramos por decilitro, van a terminar un calostro que no van a saber la concentración, y la falta de concentración de anticuerpo va a producir una falla en la transferencia de inmunidad, que puede ser o por goteo antes del parto, por periodo de seca menores de 30 días, por ordeños muy alejados del parto o por malos programas de vacunación. Y después puede haber un problema de mala absorción. Esto le estoy hablando de las 3 causas por las cuales, a pesar de que yo hago el trabajo, las terneras se me mueren los primeros 3 días. A pesar de que yo hago el trabajo, sangro a los terneros y el 80%, el 20% me dan mal calostrado. Bueno, eso es porque le estoy dando bajo volumen, en mi experiencia, causa número 1, causa, pero allá arriba, o porque la calidad de inmunoglobulina es muy baja, o porque la cantidad de bacterias es muy alta. ¿Sí?
cuando hay una excesiva concentración de bacterias, estas compiten y bajan la absorción de inmunoglóbulos. Bien, por último, y les prometo que esta es la última, todo lo que estuvimos hablando se reduce en 6 pasos. Clave el monitoreo del preparto, y clave para eso saber los tiempos. Dijimos, del momento que empieza el periodo de expulsión, en 4 horas se tiene que resolver el parto. Separar a la madre del ternero inmediatamente y lograr que para en un lugar limpio. Identificar correctamente a los terneros. Trasladar a los terneros una maternidad limpia, seca, desinfectada. Entonces, algún reparo, alguna lámpara y alguna cama. Generalmente acá aserrín. Siempre que busquen ternero, aserrín, tope de gama, aserrín de viruta. No sé si es viruta, todos decimos viruta, pero es lo que queda de la madera, ¿no? Paja de trigo, cáscara de arroz, son las mejores camas para terneros. ¿Okay? Desinfectar el ombligo y calostrar. Si ustedes avanzan con estos 6 puntos, ¿sí? Difícilmente tengan malos resultados alrededor de la crianza. ¿Sí? Bueno, Turco, Sergio, de vuelta a agradecerte y no sé si hay alguna pregunta más de cierre, si no pasaríamos a la trivia, no sé cómo lo ves. Carlos, bueno, Carlos, capaz que sí, que de repente Lucía tiene algunas preguntas y yo realmente agradecerte a vos porque la verdad que sigo repasando muchos conceptos que parece que uno los tiene bien aferrados, pero cuando te escucho siempre algo nuevo y alguna recomendación nos llevamos a casa, seguramente como todos los que nos están escuchando. Lucía, adelante nomás. Bueno, hay solo para estar en contacto con nosotros, estas son las redes de Facebook, Twitter y no sé si algo más, Luchi, pero... Instagram. Instagram. Ah, bueno, bien, Luchi. Y si no la llaman a Luchi Llorente, buscan ahí y ahí aparece. No, perdón, Carlitos. Sí. Hay un par de preguntas que son sobre guachera, las vamos a ver, sobre terneros, perdón, las vamos a ver la que viene. Pero preguntan por calostro con sangre, si se puede administrar. Esa es una pregunta difícil. Es difícil porque, a ver, nosotros decimos no, y los protocolos dicen no se puede administrar calostro que tenga sangre. Y la verdad es que no se puede administrar un calostro que tenga bacterias o que tenga mastitis. Pero hay veces que en el proceso del ordeño hay inflamación, ruptura de vasos y es solo sangre. Para ser objetivo, la sangre no afecta para nada el calostrado de los terneros. ¿Por qué ustedes van a encontrar en los protocolos que dicen no se puede administrar con sangre? Porque es muy difícil que determinen el origen de esa sangre. Entonces, en principio te diría no, pero quería ser un poco claro en cuanto que no es por la sangre en sí, sino porque existe el riesgo de que ahí haya bacterias que perjudiquen la calidad del calostro. ¿Sí? Bien. Después, y si la vaca... Sí. Una pregunta sobre parto, no sé si ibas a agregar algo vos sobre el parto. No, decime. No. Si la vaca no rompe la bolsa, ¿el ternero sigue con oxígeno? Sí, el ternero mientras esté adentro del canal de paga, o sea, hay un momento crítico del periodo de expulsión, que es cuando el ternero está encajado, ¿sí? O sea que cuando ustedes ya ven las partes del ternero, ahí la oxigenación baja, pero todavía sigue estando. ¿Por qué los terneros de pata se mueren antes, los que vienen de pata tienen una mortalidad más alta? Porque el ombligo queda colapsado mucho antes de tiempo. Anatómicamente, cuando ustedes vean la cabeza y la escápula del ternero, ya pasó la cabeza. Recién ahí el flujo de sangre es 0, o muy cercano a 0. Mientras tanto, mientras esté adentro, no pasa nada. Se sigue oxigenando normalmente. Ahora, se sigue oxigenando normalmente, pero dijimos que el avance tiene que ser activo y lo tiene que resolver en 30, 40 minutos, con avances progresivos cada 15, ¿no? O sea, si ustedes lo dejan 1 hora el ternero sin ningún avance, eso, el nivel de oxigenación siempre es menor, pero no es 0. Por eso es importante que no se pongan a asistir antes de tiempo, pero que estén muy, muy atentos. A mí me quedó muy claro, después de escuchar muchas presentaciones, es muy importante saber el momento 0. El momento 0 es cuando usted ve la bolsa o cuando usted ve las patas del ternero. Ahí el parto se tiene que solucionar rápido. ¿Sí? Ante eso,
no hay ningún apuro. Bien. Piden, no sé si, igual vamos a pasar la presentación esta y va a quedar grabada, tengo entendido, pero piden la última foto, la de los 6 pasos claves. Sí, perfecto. Y creo que ahí había una pregunta sobre la cama de los terneros. Sí, pero esa la dejo para la próxima. Las Bien. anoté. Sobre cama, sobre alimentación, quédense tranquilos que ya las anoté para el próximo módulo. Perfecto. Estos son los 6 pasos, ¿sí? Que sería el monitoreo del preparto, cada 1 hora, separar al ternero inmediatamente de la madre, identificarlo correctamente, trasladarlo a un lugar limpio, seco y desinfectado, desinfectar ombligo y calostrar, ¿sí? Generalmente, siempre nosotros hablamos de estas 2 cosas, desinfectar ombligo y calostrar. Fíjense todo lo previo e importante que tenemos que ir avanzando. Bien. Bueno, ahora sí, yo no tengo más, no sé. Miren, muchas de estas fotos son de Uruguay. Digo, esta es de Uruguay, esta de Uruguay, o sea que... Mira, si quieren buscar a alguien cosas que tengan avanzado en Uruguay es en esto, y después impresionante en los alimentadores de terneros artificiales, vamos a ver la clase que viene, pero yo creo que la relación entre cantidad de ternero y cantidad de alimentadores artificiales, Uruguay le saca ventaja a un resto. Bien. Sergio, ¿alguna pregunta más o vamos a la trivia? No. Para que la gente se quede tranquila, todas estas charlas van a quedar grabadas, van a estar procesadas. Es un trabajo bien interesante con el cual contamos con la invalorable aporte de la UTEC. O sea que en algún momento, cuando las tengamos disponibles, después vamos a ver cómo podemos hacerlas más fácilmente disponibles, valga la redundancia. Así que quédense tranquilos que si algún concepto quedó medio por ahí, se van a poder repasar. Así que, Lucía, y ahora viene lo más interesante, que es el juego y el premio final, ¿no? El premio final lo vamos a tener en suspenso cuando termine la actividad, porque tenemos 2 clases más todavía. Muy bien, muy bien. Pero bueno, vamos a ver quién es el ganador de ahora, ¿sí? Lucía, es importante hacer de acuerdo a la gente que se tiene que conectar a internet por el celular. Ahora vos dirás. Dale. Para que me faltó una pregunta más. ¿Es aconsejable usar tapabocas cuando se maneja la salida del ternero y retenciones de placenta? No sé si se refieren al tapabocas de las personas. Supongo que sí. No, por el contacto con el ser humano. Preguntan por alguna zoonótica entre los líquidos al parto, imagino. Sí, por contagio. Sí, lo que pasa es que también, viste, ahí, digo, lo que podría pasar es, creo que es solo brucelosis, ¿no? Y ahí te puede entrar por mucosa, por ojo mismo. Creo que la protección, y de hecho estoy pensando, hay unas auditorías de seguridad y lo único que te exigen es guantes y gafas, pero tapabocas no. No, por lo menos no están en... Nosotros, bueno, ustedes también, hay toda una reglamentación sobre seguridad de trabajo, y que ahora en Argentina el último año estuvo muy, muy presente, y te piden gafas y guantes, esas 2 cosas.